Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Rogel. Esta es la tercera clase de normas de higiene. Hoy vamos a ver manejo del equipo. El manejo de los utensilios y enseres de cocina debe efectuarse de acuerdo a lo señalado a continuación. Las tablas y utensilios cortantes tales como hachas, cuchillos, sacabocados y mondadores, así como cucharas, palas, cucharones, etc., que se empleen para efectuar la manipulación de alimentos, deben ser diferentes para los crudos y para los cocidos. Todos los utensilios de cocina, antes de ser empleados en la preparación de alimentos, deben desincrustarse, lavarse y posteriormente desinfectarse con yodo o cloro o mediante inmersión de agua caliente a una temperatura de 75 a 82 grados centígrados, por lo menos durante medio minuto, cada vez que se utilicen con alimentos diferentes. Además, se deben almacenar en un área específica. El uso de los desinfectantes se debe hacer de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El equipo de cocción, como son estufas, hornos, salamandras, freidores, marmitas, vaporeras, mesas térmicas, ollas, sartenes y comales, deben lavarse según el caso y mantenerse en buen estado. Las superficies de contacto con los alimentos de este equipo deben desinfectarse por lo menos cada 24 horas. Las partes de licuadoras, rebanadoras, sierra, mezcladora, molino, peladora, procesadora, batidoras, abrelatas, extractores de jugos y similares que estén en contacto con los alimentos deben lavarse o limpiarse según el caso después de cada uso. Lavarse, desincrustarse y desinfectarse después de cada jornada y mantenerse en buen estado. Las mesas de trabajo deben lavarse, desinfectarse después de utilizarse con alimentos diferentes. Los carros de servicio deben lavarse al final de la jornada y mantenerse limpios mientras se utilicen durante el servicio. Después de lavar y desinfectar el equipo y utensilios de las superficies de contacto con los alimentos, no deben secarse con trapos o jergas, sino dejarse secar al aire del ambiente. Se deben utilizar jergas y trapos exclusivos para la limpieza de mesas y superficies de trabajo. Estos se deben mantener limpios, lavarse y desinfectarse después de cada uso. Se deben utilizar diferentes trapos para el área de preparación de alimentos crudos y para el área de alimentos preparados. Deben distribuirse en el área de preparación de alimentos depósitos para basura con bolsa de plástico, ya sea para desperdicios o material desechable. Evitar la acumulación excesiva de basura, eliminándola una vez que los depósitos estén llenos. Los depósitos para basura deben lavarse al final de la jornada. El lavado de loza y cubiertos se debe hacer mediante el siguiente procedimiento. Escamocheo. Se debe realizar y eliminar antes de iniciar el lavado. Lavar pieza por pieza con agua y detergente, jabón líquido, en pasta u otros similares para este fin. Enjuagar y desinfectar conforme a lo señalado anteriormente. El secado de vajillas, vasos o cubiertos que no se laven automáticamente se debe hacer a temperatura ambiente en un área específica, o se pueden emplear toallas de papel desechable. En el caso que se utilicen trapos, deben ser limpios, de colores claros y exclusivos para este fin. Lavarse y desinfectarse, además deben ser de tamaño suficiente para que las manos no toquen los utensilios y deben cambiarse por trapos limpios y secos una vez mojados. Las instalaciones físicas deben sujetarse a lo señalado a continuación. Los pisos de las áreas de recibo, almacenamiento y preparación de alimentos deben ser de recubrimientos continuos, no porosos, y se deben mantener limpios, secos y sin roturas o grietas y con declive hacia las coladeras.
En el caso de que aún existan pisos con losetas, deben lavarse y cepillarse las juntas diariamente. Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias con rejillas sin basura y estancamientos. Las paredes deben ser de recubrimientos continuos, no porosos, sin grietas o roturas y se deben de mantener limpias y secas. En el caso de que aún subsistan paredes recubiertas con materiales no continuos, las juntas deben ser lavadas y cepilladas. La parte superior de las paredes debe limpiarse cada 3 meses o por lo menos cada 6 meses. Las partes inferiores de las paredes se deben lavar por lo menos una vez a la semana. Se puede anotar en registros específicos las fechas de su cumplimiento para un mejor control interno. Quienes cuenten con instalaciones de aire acondicionado evitarán que las tuberías y techos provoquen goteos, particularmente en las áreas de preparación de alimentos. El área donde se manipulen alimentos debe estar ventilada, de tal manera que se evite el calor y la condensación de vapor excesiva. En la parte superior de estufas, braseros, rosticeros y hornos destinados a la cocción de alimentos en el área de cocina, debe contarse con campana de extracción o filtros y extractores que cubran las superficies de calentamiento. Además, debe lavarse, desinfectarse y mantenerse en buen funcionamiento. Se debe contar con superficies y tarjas limpias, exclusivas para el lavado de loza y utensilios dotados de agua corriente, sin fugas y lavarse después de utilizarse. En caso de contar con máquina lavaloza, esta debe funcionar a las temperaturas adecuadas en cada etapa, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Además, debe lavarse al final de la jornada, desamblando las partes removibles y de contacto con la loza. El área destinada al escamocheo debe lavarse, desinfectarse y desincrustarse. Los residuos o sobrantes de alimentos servidos deben ser eliminados diariamente. El almacén de loza debe contar con ventilación y estantes a 15 centímetros de altura del nivel del piso, manteniéndose limpio y libre de fauna nociva. Las áreas de servicio y comedor deben cumplir con las siguientes disposiciones. Los utensilios de servicio deben estar limpios y deben de cuidar especialmente lo siguiente. Los manteles no deben presentar manchas ni suciedad. En caso de utilizar servilletas de tela, deben ser reemplazadas por servilletas limpias para cada consumidor. Las superficies de las mesas se deben limpiar después de cada servicio, limpiar y desinfectar al final de la jornada. Se deben manipular los cubiertos en forma de tal que no se tomen con los dedos las partes que están en contacto con los alimentos, sino que se tomen por los mangos. No se deben colocar los dedos en partes de vasos, tazas, platos, palillos y popotes que estén en contacto con los alimentos o en la boca del comensal. Los establecimientos y tiendas de autoservicio que expandan alimentos para consumo fuera del mismo deben utilizar envases desechables de acuerdo a lo ya establecido. Las barras de servicio para buffet y venta de alimentos preparados deben contar con las instalaciones necesarias para mantener los alimentos a las temperaturas ya señaladas. Los alimentos preparados exhibidos para buffet o venta en tiendas de autoservicio deben conservarse durante el turno de trabajo. Posteriormente al mismo se desecharán. La exhibición de alimentos preparados solo debe hacerse en recipientes con tapadera, así como en vitrinas limpias y desinfectadas. Los alimentos preparados listos para servir se deben mantener cubiertos y a las temperaturas siguientes. Los alimentos calientes a 60 grados centígrados o más en todas sus partes. Los alimentos fríos a 7 grados centígrados o menos en todas sus partes.
También contamos con cursos de inglés, francés y portugués, computación, ventas, mercadotecnia, desarrollo humano y muchos más, así como las clases interactivas de lectoescritura y matemáticas. Todo esto seguirá creciendo, cada semana habrá más clases y esto sin fin por años. Instalaciones físicas. Los establecimientos deben contar con lo siguiente: sistema de agua potable cuya capacidad sea suficiente para cubrir la demanda que requiere el establecimiento, conforme a lo establecido en el título correspondiente del reglamento. El mantenimiento adecuado del equipo de potabilización con que se cuente es responsabilidad del establecimiento de acuerdo a las especificaciones emitidas por el fabricante. El hielo para consumo humano debe ser preparado a partir de agua potable y se debe sujetar a los límites establecidos en la norma correspondiente. El agua y hielo potables deben mantenerse en recipientes cerrados, limpios y desinfectados, este último sin posibilidad de manejo manual. El hielo, destinado a enfriamiento de botellas, copas o tarros, no debe utilizarse para consumo humano. El hielo potable debe servirse con cucharones o pinzas específicos para este efecto, evitando el uso de vasos o manos para suplirlos. Las instalaciones sanitarias deben reunir las siguientes disposiciones. Las instalaciones de plomería no deben presentar reflujos ni fugas y los desagües deben estar libres de basura y fauna nociva. Los sanitarios no se deben usar como bodegas y deben estar situados fuera del área de preparación de los alimentos. Deben lavarse y desinfectarse diariamente y contar con lo siguiente: agua corriente, lavabos, jabón, papel sanitario y toallas desechables o secadora de aire de paro automático. Depósitos para basura con bolsa de plástico, tapadera accionada por pedal u oscilante en los excusados y en el área de secado de manos. Puertas de salida, preferentemente sin picaporte y con cierre automático. Si el número de usuarios no sobrepasa a 25, puede contar con un solo servicio para ambos sexos. Si el número de usuarios es entre 25 y 50, debe haber un sanitario para hombres y otro para mujeres, con sus respectivos lavabos. Si el número de usuarios es mayor de 50, se debe aumentar un excusado y un lavabo por cada 30 lugares más. En el caso de los sanitarios de hombres, se debe aumentar además un migitorio. Los lavaderos o tarjas por los útiles de limpieza deben estar separados de la tarja para el lavado de trapos y jergas para las mesas. En el área de preparación de alimentos debe contarse con una estación de lavado y desinfección de manos equipada, es decir, provista de jabón, desinfectantes, toallas desechables, cepillo para tallarse las uñas y depósitos para basura con tapadera oscilante o de pedal y bolsa de plástico. El área destinada para desechos y basuras puede estar refrigerada o no, pero en ambos casos debe tener depósitos limpios con bolsa de plástico, tapadera y en buen estado. Piso y paredes sin manchas o basura, estar desprovista de malos olores y estar lejos del área de alimentos. Asimismo, debe retirarse la basura por lo menos una vez al día y lavar y desinfectar el área diariamente. Todas las áreas de servicio deben estar libres de fauna nociva o mascotas, excepción hecha de los perros guía. Contar en puertas y ventanas con protección a prueba de insectos y roedores. Presentar comprobante de fumigación preventiva en los últimos 3 meses proporcionado por la empresa responsable y donde conste el número de licencia expedida por la autoridad correspondiente.
De contarse con sistema de transporte para los alimentos preparados, debe sujetarse a lo señalado a continuación. Deben transportarse en recipientes cerrados o en envases desechables y mantenerse a las temperaturas ya señaladas. Se debe evitar que los alimentos preparados estén expuestos a temperaturas ambiente por tiempos prolongados. El área de vehículo que se emplee para transportarlos debe ser exclusiva para dicho fin. Debe mantenerse limpia, lavarse y desinfectarse al final de cada jornada. El vehículo debe estar libre de fauna nociva o mascotas. Características de los materiales. Materiales de superficie lisa. Los materiales utilizados para recipientes de contacto directo con los alimentos deben tener las siguientes características. Superficie lisa, continua y sin porosidad ni revestimientos. No deben modificar el olor, color y sabor de los alimentos. No ser tóxicos ni reaccionar con los alimentos. Se puede utilizar el vidrio, acero inoxidable, resinas de nylon, polipropileno, policloruro de vinilo y aluminio, polietileno de alta densidad y polietilente-reftalanto, o materiales que bajo condiciones de uso continuo presenten características iguales a las de estos materiales. Materiales para el empaque de alimentos. Los materiales utilizados para el empaque de alimentos durante su almacenaje o transporte en seco, frío o caliente deben ser desechables y cumplir con las características de materiales de superficie lisa. Se pueden utilizar materiales como polipropileno, polietileno, policloruro de vinilo, polibón, alubón, polifán o materiales que presenten características iguales a las de los anteriores. Materiales de superficie inerte. Son aquellos que cumplen con las características de superficie lisa y presentan resistencia al desgaste, al impacto, a la oxidación y a la corrosión. Puede utilizarse el acero inoxidable o cualquier material que bajo condiciones de uso continuo cumpla con las características señaladas. Los alimentos recibidos a granel, en piezas o porciones, deben ser empacados para su almacenamiento con materiales que se ajusten a lo señalado en los puntos anteriores. En las cámaras de refrigeración, refrigeradores, cámaras de congelación, congeladores o neveras y almacén de secos, se deben almacenar los alimentos en recipientes con tapa de material de superficie lisa. Si el recipiente no cuenta con tapa, se debe utilizar para cubrirlo material para empaque de acuerdo con lo señalado anteriormente. Los utensilios para la manipulación y proceso de los alimentos deben ser de material de superficie inerte. Los materiales para las tablas de picar y cortar deben cumplir con las características de los materiales de superficie lisa. Deben tener alta dureza, ser fáciles de desincrustar, lavar y desinfectar, tales como polietileno de alta densidad, estireno y resinas policarbonatadas, preferentemente al uso de madera. Las mesas de trabajo, tarjas y carros de servicio deben de ser de material de superficie inerte. El hielo potable debe servirse con cucharones o pinzas de material de superficie inerte. Hasta aquí el tema de normas de higiene. Ahora vamos a ver unas conclusiones que ayudarán a reforzar los temas. En resumen, lo que necesitan las bacterias para crecer se puede recordar fácilmente con la palabra chato. C, comida. H, humedad. A, acidez. T, temperatura. Otra T, tiempo. Y O, oxígeno.
Hay alimentos que reúnen todas las necesidades de las bacterias, por esto se reconocen como potencialmente peligrosos. Y entre estos se encuentran la papa, huevo, aves, pescados y mariscos, productos lácteos, frijoles, carne y sus derivados. En las cocinas es muy difícil manejar las condiciones de humedad, oxígeno y acidez, por lo que se debe concentrar en las que sí se pueden controlar, como tiempo y temperatura. Por lo tanto, se debe evitar darles el tiempo necesario para desarrollarse en la zona de peligro de la temperatura. Desde que se reciben, almacenan, descongelan, preparan, cocinan, se enfrían, recalientan y se mantienen en servicio. Para prevenir las enfermedades provocadas por bacterias, parásitos o virus, se deben seguir las siguientes normas. Se deben mantener los alimentos tapados, en recipientes limpios y desinfectados. Se deben lavar y desinfectar los utensilios y equipos utilizados inmediatamente después de usarlos. Se deben lavar y desinfectar las frutas y verduras con detergente, enjuagarlas y desinfectarlas con un producto aprobado por la Secretaría de Salud, aun de que se sometan a un proceso de cocción. No se deben dejar los alimentos dentro de la zona de peligro de la temperatura. Se deben mantener en refrigeradores o mantenerlos calientes. Se deben enfriar rápidamente todos los alimentos. No deben permanecer más de 4 horas dentro de la ZPT. Se deben verificar los alimentos enlatados. Las latas deben estar en buen estado, sin abolladuras, golpes, abombamientos ni oxidaciones. No se debe utilizar una lata que esté en mal estado, ya que puede ser muy peligroso. Pueden tener toxinas de Clostridium botulinum. Se deben utilizar agua potable, 0.2 miligramos por litro de cloro residual. Para la preparación de los alimentos, lavado y desinfección de equipos y utensilios de cocina es necesario usar agua potable. Esto fue todo por las clases de normas de higiene. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Mi nombre es Michelle Rogel. Hasta la próxima.